Buenas tardes con todos. Bienvenidos a la jornada correspondiente a la Mesa de Humanidades 3, en el marco de la realización de la tercera semana de la investigación de la Red Peruana de Universidades. Damos la bienvenida a cada uno de los presentes y también a los ponentes que conforman esta mesa. Voy a presentar a cada uno de ellos, quienes tendrán una exposición de 15 minutos cada uno, y luego de que los tres expongan, pasaremos a la ronda de preguntas. Para ello, les solicitamos por favor a cada uno de ustedes que en el chat compartan sus preguntas de tal manera que yo o la moderadora, disculpen un segundo, o la moderadora Yoya Flores de la Universidad Nacional de Trujillo las pueda transmitir a los ponentes y ellos puedan responder por un lapso de 5 minutos. Bueno, entonces siendo esas las indicaciones generales, voy a presentar a cada uno de los ponentes. Entonces, en primer lugar, tenemos a la profesora Mitzi Quiñones. Ella es profesora de la Universidad Emilio Balizán de Huánuco. Ella es doctora en Ciencias de la Salud, magíster en Gestión y Planeamiento Educativo, obstetra egresada de la Universidad de Huánuco, docente asociada adscrita a la Facultad de Obstetricia de la Universidad Nacional Emilio Balizán de Huánuco. Es directora de la Escuela Profesional de Obstetricia en los periodos de julio del 2003, a octubre del 2004 y marzo del 2017 a agosto del 2018. También directora académica de la Facultad de Obstetricia en los periodos de octubre de 2006 a julio de 2008, también durante el periodo de agosto de 2013 a agosto del 2015 y de marzo a agosto del 2016. Y actualmente es la directora del Instituto de Investigación de la Facultad de Obstetricia. Luego tenemos a la profesora Isia Perano. Ella es artista visual, investigadora y activista feminista. Es licenciada en arte, con mención en escultura y magistra en estudios de género por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Con sumo interés laboral en ámbitos educacionales y derechos humanos, que vinculan el arte como una herramienta política importante para la promoción de bienestar, así como en la investigación en arte, género y diversidad sexual. Esto último beneficiado por la experiencia previa y manejo de recursos de investigación cualitativa en el ámbito del arte y las ciencias sociales. Y en tercer lugar tenemos la participación del profesor Andrés León Geyer. Él es el doctor en filosofía. Él tiene un doctorado en filosofía acerca del concepto interdisciplinar de ritmo en la percepción. Él es magíster en filosofía, materias secundarias, teatrológica y musicología en la Universidad Libre de Berlín. Su eje de interés es la intersección entre teoría y praxis del arte. A nivel teórico, sus campos de investigación son estética y epistemología en artes. En el campo práctico, se dedica a producir, investigar, asesorar y formar en el contexto de profesiones creativas. Ha dictado en Perú, México y Alemania cursos y talleres sobre métodos de conceptualización para proyectos artísticos, teoría del arte, uso escénico de medios, comunicación interdisciplinar y herramientas en el campo de las nuevas tecnologías. El profesor Andrés León Geyer es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bueno, luego de esta presentación, entonces doy pase a la primera ponencia que está a cargo de la profesora Mitzi Quiñones. Muchas gracias, profesora. Por favor, si puede iniciar con su presentación. Bien, buenas tardes. En primer lugar, agradecer pues la permisión de estar presente en este evento, dar a conocer pues nuestras investigaciones que tenemos o que hemos realizado a nivel pues de nuestra universidad. Voy a compartir pantalla. ¿Se puede visualizar, por favor? Sí, profesora. Bien. Bueno, la investigación que se ha realizado pues en la Universidad Emilio Balizán de Huánuco
es rendimiento académico con la instrucción presencial y virtual de estudiantes de una universidad pública de Huánuco. Bueno, esta investigación fue realizada por un grupo de docentes, ¿no? En la cual estaban incluidas 5 personas. Tenemos a la doctora Clara Fernández, a la doctora Melissa Ruiz, al odontólogo Ningol Pérez Quiñones y a un investigador en formación, que es el estudiante. Entonces, empezaremos con lo que es pues, el planteamiento del problema o descripción del problema, en la cual pues, tenemos conocimiento a nivel mundo de que el rendimiento pues, es un proceso, ¿no? En la cual pues, el estudiante pueda crear sus propios aprendizajes, utilizando quizás medios que pueda incrementar su conocimiento, ¿no? Puede utilizar mapas conceptuales, esquemas, etcétera, ¿no? Entonces, el rendimiento de estas personas, un ratito de estos estudiantes, en estos últimos tiempos, pues a través de lo que se ha generado en el 2020, pues la pandemia, de lo que teníamos pues una instrucción presencial donde se podía compartir con el estudiante la parte de las relaciones humanas, compartir de manera vivencial, compartir sus ideas, sus pensamientos, sus experiencias también del estudiante, ¿no? Entonces, no solamente el docente puede emitir experiencias, sino también nosotros podemos aprender del estudiante. Entonces, en 2020, frente a esta pandemia, donde se aceleró pues el cambio de procesos de enseñanza, aprendizaje, nos obligó pues a cada uno de los estudiantes, a cada uno de los docentes de la universidad y también a los estudiantes de manera vertiginosa pues llegar a una educación virtual, en la cual pues de lo que éramos pues una educación tradicional, presencial, donde teníamos contacto con cada una de las personas, pues pasamos a hacer una educación a distancia, donde solamente nos podíamos ver, pues, o nos podemos ver a través de un monitor, ¿no? Entonces, la educación, ¿cómo lo estaba? Nosotros en este caso, la investigación lo hemos visto desde 2 ángulos, de que cómo, pues, ha sido su rendimiento del estudiante, de manera presencial cuando estábamos en aula y cómo pues era la educación o sea, el rendimiento del estudiante de manera virtual. Entonces, frente a esa situación, queríamos saber cuál es la diferencia del rendimiento académico con la instrucción presencial y la virtual de los alumnos de la Facultad de Obstetricia de la Universidad Nacional Emilio Balizán de Huánuco. Lo trabajamos en nuestra propia facultad. Bueno, en cuanto al objetivo fue pues determinar la diferencia, ¿no? Identificar la diferencia con la instrucción presencial y la virtual. Y en cuanto pues a los objetivos específicos, fue determinar pues las características generales que tenían nuestros estudiantes en esos momentos, porque hemos trabajado en los años 2019 como educación presencial y el 2020 como educación virtual. La segunda era determinar el rendimiento, pues de los alumnos, ¿no? Pues la instrucción presencial y estimar pues el rendimiento de la instrucción virtual. Y luego comparar las dos si había o no una diferencia significativa, ¿no? Entonces eso nos dice la hipótesis. Investigación o también no podía quizás existir una diferencia significativa. Eso era la duda y el motivo pues de hacer esta investigación. En cuanto a los materiales y métodos, pues hemos visto según el tiempo de ocurrencia, nuestro trabajo fue retrospectivo porque hemos adquirido las notas de los estudiantes a través pues, de las fichas de notas de los años 2019 y 2020, ¿no? Entonces,
Entonces, según el periodo y secuencia de estudio, fue longitudinal, porque hemos estudiado a las personas, a los alumnos, en estos 2 años. Según el análisis secuencia de los estudios, de los resultados, fue observacional, porque solamente hemos sacado la información tal que estaba. Entonces, acá lo que hemos tenido 2 grupos, fue el grupo pues de M1, corresponde pues a los estudiantes del 2019, y el M2, los mismos estudiantes en el 2020. La primera presencial y la segunda virtual. Entonces, lo que queríamos ver es si había diferencia o igualdad de repente de rendimiento académico en ambos grupos. El ámbito de estudio ya hemos dicho de que ha sido la Facultad de Obstetricia, la población, bueno, los matriculados, ¿no?, que hemos tenido en el año 2019 fue de 329 y en el 2020 de 234. Y nuestra muestra fue de forma probabilístico y por estratos. Y fueron de 123 estudiantes, tanto del año 2019 como del 2020. Bueno, en este caso, las técnicas e instrumentos para recolectar los datos fue pues la documentación, ¿no? En este caso, la encuesta virtual para obtener pues algunos datos generales correspondientes al estudiante. Y en cuanto a la técnica, al instrumento que hemos utilizado, fue la ficha de rendimiento académico y el cuestionario virtual, que, bueno, pues veíamos las características sociales, demográficas y académicos del estudiante. Muy bien. En cuanto a los resultados que hemos obtenido, podemos ver en este cuadro donde vemos lo que es las características demográficas de los estudiantes. Podemos ver que la edad que oscila en la presencia de los estudiantes matriculados eran los adultos de 20 a 30 años, ¿no? Población más predominante, digamos así. Y en nuestra facultad, pues, predomina más el género femenino. Anteriormente, pues, se veía de que la profesión era netamente y específicamente para las mujeres, eso es lo que nos decían, ¿no? O esa concepción se tenía. Pero hoy en día ya no es así. También hay varones que también son obstetras, ¿no? Y ya pues se puede decir que hay un gran número de alumnos estudiantes en sexo masculino. En lugar de procedencia, generalmente nuestros alumnos son de procedencia del mismo UAM, ¿no? Muy pocos son de otros departamentos. En cuanto a las características sociales, encontramos en el estado civil soltera, generalmente nuestros estudiantes son solteras, pero eso no exime que también podemos encontrar pues con menos porcentaje lo conviviente, casado, viudo, hasta divorciado, ¿no? Podemos encontrar. ¿Y con quiénes viven estos alumnos o con quienes puedan compartir, ¿no?, esta situación académica? Bueno, tenemos un porcentaje del 48% que viven con papá y mamá, ¿no? Y también con un porcentaje un poquito más, también un porcentaje mayor quizás también, es la madre. Solamente viven con su madre, ¿no? Entonces, esas son características sociales que puedan presentar los estudiantes. Y en cuanto a las características académicas, cómo ellos percibían, ¿no? Cómo ellos percibían el rendimiento académico, por ejemplo, en lo presencial, ¿no? En lo presencial, ellos indican que el rendimiento en lo presencial era el 67, de 67 con el 54.5%. Y en lo virtual la catalogan a nivel de regular, seguidamente de bueno. Bueno, los equipos con que ellos contaban en la parte presencial era un computador de escritorio con el 38,2% y una laptop, ¿no? Y un celular. Entonces, en la parte virtual utilizaban pues lo que era el celular.
los alumnos siempre han tenido esas dificultades, ¿no? De no contar quizás con un servicio de internet de repente focalizado, entonces ellos utilizaban los celulares para este caso. En cuanto a la estrategia de aprendizaje, ellos optaron en la presencial con a través de resúmenes y en la parte de virtual con predominio a mapas conceptuales. En cuanto a la satisfacción según las modalidades de enseñanza que los alumnos han referido, encuentran, por ejemplo, en la presencial están satisfechos y seguido de muy satisfechos. De insatisfechos es en pequeña cantidad, ¿no? De un 4,9%. A diferencia en la virtual, encontramos que satisfecho es un 54,5%, y están muy insatisfechos en un 44,5%, inclusive encontrando muy insatisfechos en un 2,4%, ¿no? Entonces son situaciones que tenemos que tomar en cuenta para poder pues, mejorar quizás la enseñanza de los estudiantes, mejorar en cada uno de los aspectos. En cuanto al promedio ponderado de rendimiento académico de los alumnos de la facultad, podemos encontrar, sacando la media, que ambos están por ahí, como se dice, el 12,9% en la presencial y en una virtual el 13,94%, ¿no? En una media. En cuanto a la categorización de notas, ¿no? En las notas, de acuerdo a la evaluación que se tiene, pues el reglamento de estudios de la universidad, encontramos en la presencial, en términos regular, el 69, ¿no? De 69 correspondiente al 56,1%, y de bueno, el 27,6%. En la virtual, y además tenemos ahí un porcentaje de 20 alumnos, ¿no? Que todavía es un 16,3% que nos dice que la presencial es malo. También en la virtual encontramos un 17,1%, ¿no? En su relación con la anterior cuadro que hemos mencionado, pero con predominio de la nota de bueno, con un 46,3%. Llegando, pues, aplicando la prueba estadística de Student, se ve que hay un p-valor de 0,6, teniendo en cuenta que el p-valor es un 0,05%, entonces eso nos va a llevar, pues, a una conclusión a la cual vamos a arribar. En cuanto pues a la discusión, tenemos ahí algunas algunas investigaciones que guardan relación con nuestro trabajo y algunas quizás difieren, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, del CIT en el año 2016, nos indica que la modalidad presencial fue del 83,98% y la virtual del 78,74%. En España, ¿no? Durán nos dice que ambas fases o más de las competencias evaluadas mantienen el nivel de progreso o avance tanto en la presencialidad como en la virtualidad. Y en cuanto a Huánuco, Huánuco, Ceballos Huaranga, nos dice que el rendimiento académico de los alumnos del posgrado se incrementó entre las mediciones efectuadas antes y después de que el docente, tanto de maestría como de doctorado, motivara pues a los alumnos para el uso de la plataforma virtual Microsoft Teams, ¿no? Entonces, eso nos permite pues hacer la discusión de nuestra. Entonces, llegamos a las siguientes conclusiones. Según la investigación, se halló que el promedio ponderado de rendimiento académico encontrado, la media en la educación presencial, fue del 19,9%,
y en la virtual de 13,94. Y con respecto a la categorización en el rendimiento de educación presencial, hemos encontrado el 56,1% irregular y en la virtual el 46,3% bueno. Al comparar las diferencias de rendimiento académico, según lo que hemos visto en lo que es la prueba estadística de Stude, hemos llegado que en los dos momentos, tanto en la presencial como en la virtual, se halló que no existe diferencias entre las medias de rendimiento académico. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis de investigación y se acepta la hipótesis nula, ¿no? Porque hemos visto que el p-valor es de 0,6. Y teniendo como un p-valor, según la estadística, de que p es 0,05, ¿no? Entonces, por ese hecho, se acepta la nula y se rechaza la hipótesis de investigación. Entonces, terminando con la exposición, quiero terminar con esta breve que dice: la vida es breve, la ciencia es extensa, ¿no? Por Hipócrates. Muchísimas gracias. Esperando de que nuestra investigación haya quizás cubierto algunas expectativas tanto de los investigadores y ahora pues de las personas que nos están escuchando. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, ¿no? Por su importante ponencia, ¿no? Me parece muy interesante los resultados que nos ha evidenciado el día de hoy. Bien, vamos a dar pase entonces ahora a nuestro segundo expositor del día de hoy. Es Andrés León, ¿no? Es doctorado en filosofía acerca del concepto interdisciplinar de ritmo en la percepción, magíster en filosofía, materias secundarias, teatrología y musicología en Berlín. Su eje de interés es la intersección entre teoría y praxis del arte. A nivel teórico, sus campos de investigación son la estética y epistemología de artes. En el campo práctico se dedica a producir, investigar, asesorar y formar en el contexto de profesional creativo. Ha dictado en Perú, México y Alemania cursos y talleres sobre métodos de conceptualización para proyectos artísticos, teoría del arte, uso escénico de medios, comunicación interdisciplinar y herramientas en el campo de las nuevas tecnologías. Muy bien, recibimos, ¿no?, a nuestro ponente que nos acompaña el día de hoy. La sala es de usted. Muy buenos días, probando audio. ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha muy bien. Perfecto. Bueno, yo hablaré hoy día... A ver, reloj. Ahí está. No de un proyecto, sino de un ecosistema de proyectos. El año pasado hemos comenzado con un fondo de la Católica, el CAP, un proyecto de investigación-creación, el cual nos permitió crear un laboratorio de investigación de realidad extendida en artes escénicas. Y no estaba compartiendo la pantalla, ahora comparto la pantalla. Ahí que soy volado, recién hoy día vi la plantilla, entonces me pido disculpas que mi exposición a partir de aquí no sigue la plantilla de la Semana de la Investigación. Ok, entonces, Laboratorio de Realidad Extendida en Artes Escénicas. Para comenzar, ¿qué es realidad extendida? Realidad extendida es un término que abarca la realidad virtual, eso de los cascos, el metaverso, términos que están apareciendo y están usando cada vez más. La realidad aumentada, que es como estos filtros que uno usa con el casco, en el celular, para ver objetos en el entorno real. Realidad mixta, que es un término en definición todavía. El video 360 o las fotos 360 también, que también se pueden ver con el celular alrededor de sí o en proyección. Audio inmersivo, que es más que estéreo, que es un tipo de audio en el cual uno puede detectar dónde está, a qué distancia, a qué altura, y inclusive tecnologías por venir. El término no es muy nuevo, no es muy viejo, tiene unos 4 o 5 años. Implica no solo la tecnología misma, sino también la producción, el desarrollo, el uso y hasta el impacto, ¿no? Entonces, eso es lo que abarca el término. Ok,
Hay gente que me dice, hay posiciones que no se debe llamar extendidas, sino la X debe significar otra cosa. Yo usaría el término las siglas XR para esta, eh, es lo que yo llamaría las experiencias digitalmente mediadas que reemplazan o complementan el entorno físico real. Ya. Ahora, ¿por qué son estas interesantes? O sea, están apareciendo cada vez más en nuestra cotidianidad. Los filtros de Instagram que usan nuestros estudiantes son realidad aumentada. En turismo se usa cada vez más fotos 360, tours 360. Y en realidad se está usando hace tiempo en industria, en ingeniería, está en turismo, se está usando cada vez más en salud y entretenimiento y muy fuerte en educación. Y en diversos ámbitos se está aplicando cada vez más, se vuelve cada vez más cotidiana y a la vez implica eh, herramientas son herramientas de expresión, son posibilidades de expresión y se nutre a su vez de investigaciones en creación. Yo estoy en la Facultad de Artes Escénicas, en otras también, pero este laboratorio está en Artes Escénicas, entonces nos permiten nuevas formas de comunicación, pero también nosotros podemos aportar algo. Entonces surgen posibilidades específicas de creación y expresión, ¿no? Eh, y con eso aporta las artes escénicas, estamos hablando de teatro, danza, música, performance, etcétera, pero también las artes escénicas mismas pueden aportar, porque palpan los límites. Las artes siempre palpan los límites de lo que se puede hacer, de lo que se puede expresar, pero también teóricos. Y hay conceptos teatrológicos que son un aporte a la investigación acerca de las experiencias en realidad virtual, por ejemplo, de la industria, más allá de las artes. Entonces, el laboratorio de realidad extendida, lo que hacemos es investigar desde la práctica, o sea, lo creativo, también las tecnologías que nos pueden dar, y desde la teoría, entendiendo el contexto cultural y también conceptos de ambos lados, para encontrar, por un lado, aportes a las artes escénicas como nuevas posibilidades de creación y expresión, como acabo de mencionar, pero también el aporte de las artes escénicas, concretamente, por ejemplo, el concepto de cuerpo, que es muy importante en las artes escénicas, o presencia. Esos son dos términos que se está investigando muchísimo en papers, en discusiones académicas acerca de la navegación, la experiencia de usuario, el avatar, etcétera, son términos que se usan mucho y que la mirada desde las artes escénicas, teatrológica, puede alimentar. Y la investigación concreta, con experimentos, puede alimentar de esa manera el desarrollo de la industria. Entonces, nuestras líneas de investigación actuales son el diseño, exploración e implementación de escenarios virtuales, con formas nuevas, escenarios nuevos. Luego, los desafíos que la puesta en escena en XR, mejor dicho, que hacer un video, por ejemplo, un video en realidad virtual implica. El video, por ejemplo, un video en realidad virtual o una foto, mejor dicho, un video en 360, no puede ser visto con la mirada habitual del audiovisual. No hay, el espectador escoge a dónde mirar porque el espacio lo rodea. Entonces ya no hay la toma, ya no hay el plano, ya no hay el montaje. Entonces se cuestionan conceptos básicos del audiovisual y son reemplazados por conceptos escénicos a veces, porque lo que se construye es una escena que rodea al espectador, el cual escoge cómo desplazarse dentro de ella. Entonces, como ven, cambia la praxis audiovisual y se alimenta de la teoría y la praxis del lenguaje performativo, de las artes performativas, ¿no? Escénicas. Luego también, como dije antes, la investigación de conceptos que se usa en el desarrollo de VR o AR, etcétera, hacerle virtual, aumentada, como por ejemplo el sentido espacial, qué es el espacio, cómo uno se relaciona con el espacio, o qué es el cuerpo, la percepción, la percepción del propio cuerpo, como su aporte con la mirada teatrológica a eso. Luego otro es no dejarnos llevar por el entusiasmo tecnológico y investigar también las líneas éticas, lo bueno, lo malo y lo feo, qué implica
En ese sentido, también trabajamos mejores prácticas para la accesibilidad y finalmente tratamos de adaptarnos a nuestra realidad y la inmensa injusticia que hay en el crecimiento, la brecha digital que hay en nuestro país, el problema de conectividad y de aparatos. Entonces, buscamos también estrategias para implementar XR en entornos de baja conectividad o baja tecnología, ¿no? Porque si no, ¿quién nos va a ver? Solo el extranjero, en el extranjero. Entonces, esta es la página web de nuestro laboratorio. Em, Hemos, por ejemplo, proyectos concretos, ha sido el Expanopticum, con el cual buscamos construir el escenario virtual interactivo, estamos buscando maneras de crear el espacio en el cual se escenifica una obra, pero de manera virtual. Y también en este mismo experimento, en este mismo proyecto, estamos investigando esta relación de propiocepción, o sea, la percepción del propio cuerpo y la contradicción entre la presencia física y la mediada. Hacemos un streaming, un setting, o sea, una forma de armar el laboratorio, por ejemplo, es ponemos la cámara, y ellos se ven de afuera con una discordancia tiempo-espacial y hacemos una encuesta al respecto que les puedo mostrar aquí rápidamente, basándonos en los papers de Mar González Franco y otros autores sobre, por ejemplo, agencia e involucramiento, realismo y naturalidad, los factores de presencialidad y otras preguntas sobre corporeidad, etcétera. Entonces, estamos haciendo levantamiento de data al respecto para también ir hacia los papers, etcétera. Luego, otro proyecto ha sido registro, un montaje creado en la cooperación entre la Universidad San Jaume de Madrid y el Centro Cultural Crack en San Borja, acá, manejado por Raúl El Águila. Como dice, hicieron una cooperación sobre el espacio audiovisual teatral, escénico, mejor dicho. Entonces usaron muchas capas audiovisuales dentro del espacio escénico, como pueden observar en las imágenes. Y nosotros pusimos sobre eso con una grabación inmersiva, que pueden ver en la página web, por cierto, eh, una nueva capa de interacción del espectador, una nueva capa mediada como digo, reactiva el movimiento. Luego, el Audio XR es un proyecto que observa el sonido espacial. Ha hecho hace 2 semanas un montaje de prueba donde el público podía intervenir y colaborar, interactuar con el espacio y sobre todo usamos una disposición de 8 parlantes, buscando cómo funciona, qué se puede hacer, qué se puede expresar, pero también cómo se puede percibir, hasta dónde podemos llegar con el sonido inmersivo. El proyecto busca también crear lineamientos como white papers, lineamientos, instrucciones, guías para la exploración en esto. Luego trabajamos también en una cooperación con una escultura en artes, donde se exponía de manera muy, con mucho humor, se cuestionaba nuestra relación con tecnología mediante la autopsia prácticamente de un minion y colaboramos con una capa de realidad aumentada que se involucra y amplifica y complementa este discurso de la distopia y utopia hacia nuestra propia creación tecnológica. Luego hemos también trabajado el registro, es sumamente interesante e importante. Por ejemplo, esta obra de colaboración entre Argentina y 2 grupos peruanos, el Grupo Crudo y el Baricini, y Argentina, María Heller, La Voz del Cuerpo, han estado explorando creación coreográfica de el concepto de algoritmo y el montaje en la Huaca Mateo Salado fue al atardecer, el espacio tenía un rol sumamente importante y exploramos desde el laboratorio cómo el registro en 360 y por lo tanto la visualización de este espacio rodeándote puede ayudar a retratar de una manera más fiel que un audiovisual habitual la importancia del espacio, el rol del espacio. Luego
Un eje importante, acabo de ver las líneas de investigación y ejemplos concretos. Finalmente, el último punto que quiero tocar es las conexiones y colaboraciones. Uno de nuestros ejes es buscar colaboraciones, y con eso también es una invitación aquí a contactarme y ver qué sinergias podemos crear. Es con otros investigadores, laboratorios, instituciones de otras, también definitivamente otras disciplinas, ¿no? Y también trabajamos con redes, tanto nacionales como internacionales. Entonces, por ejemplo, tenemos como partners académicos un proyecto de la Universidad de Auckland, de Nueva Zelanda, de la Universidad de Nueva York, o la de Michigan, la Rey Juan Carlos de Madrid, la Universidad Católica de Temuco en Chile. Luego también trabajamos buscamos nexos con empresas como Territorio Digital, que es un hub de educación, pero más dirigido hacia la industria. Luego, comunidades, estamos en la red, colaboramos, insertamos en la red de educación inmersiva iLearn, una red internacional sumamente interesante. La comunidad de Realidad Extendida del Perú, XR Latam, la red latinoamericana de Realidad Extendida, y la europea también. Y luego estamos, por ejemplo, también involucrados con VAIL, el Virtual Experience Interaction Lab, que busca explorar la experiencia de usuario, pero también dirigido hacia la industria, o siguiendo la línea ética, con una comisión de ética en Realidad Extendida de la IEEE, que también crea un output, una salida que va hacia la empresa y desarrollo en la industria. Luego, finalmente, lo anterior, como vemos, el laboratorio se inserta en un ecosistema de redes de investigación, es parte de una investigación más amplia, en la cual buscamos entender la percepción de realidad extendida, pero también los efectos socioeconómicos y los efectos socioculturales que implican esas tecnologías, más allá de qué es el aparato, ¿no? Y ya, entonces, con eso llego al final, creo que con 1 minuto de anticipación. Entonces, insistiendo en el tema de aprovecho el minuto que me queda para insistir en la búsqueda de interacciones. Trabajamos diversos proyectos. También incentivamos la creación de proyectos semiautónomos como Audio XR, llevado por Maje Mauri. Y buscamos la colaboración, buscamos la sinergia en temas de investigación, también en equipo técnico, porque la creación de realidad extendida es en sí interdisciplinar, y su presencia es en sí también interdisciplinar. Está en nuestra cotidianidad, ya ha llegado, digamos así, no es un futuro, es una hora que hay que entender. Ok, con eso llego al final. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor Andrés. Bien, le felicito por su ponencia, excelente disertación, sobre todo en un tema tan actualizado. Bien, vamos a dar pase a algunas preguntas del público. José Darwin nos dice, tengo entendido que la UNEVAL tiene un modelo de competencias. En ese sentido, ¿ha sido posible evaluar las competencias en el estudio realizado? No creo que esto se refiera a mi exposición, sino probablemente a la anterior. Lo acaba de colocar ahora. José Darwin. Bien, bueno, creo que había un error, pero esa. ¿Alguna Sí, pregunta, por favor, del público? ya, ¿no hacemos las preguntas al final, después de la última expositora? No, de cada uno. Yo he puesto Ok, ayer y así fue, de cada uno. Sí. perfecto, Bueno, sí. de Disculpa, yo repente, ya, me parece que falta exponer yo, ya expusieron, correcto. Sí, 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 de acá ay, te ok. voy a dar paso. No hay ningún problema. Ay, ok, pensé que era al final las preguntas, si no, si hay tiempo, normal. Disculpa. Sí, más bien hay una pregunta para la primera expositora. Mixi, por favor, si podría responder esta pregunta. A ver, por favor, ¿me podría repetir la Sí, pregunta? claro que sí. Disculpe. Hemos entendido que la UNEVAL tiene un modelo de competencias. En ese sentido, ¿ha sido posible evaluar las competencias en el estudio realizado?
Mire, en la Universidad de Emilio Valdizán tenemos desde el año 2018 aproximadamente un modelo educativo en la cual recién nosotros hemos iniciado la evaluación y la ejecución de silados, inclusive por competencias. Bueno, de ahí nomás se vino la pandemia y realmente todo como se dice, todo quedó ahí, ¿no? Entonces, pero la evaluación que se hizo, por ejemplo, en el 2019, correspondiente a las competencias, claro que sí, pues las competencias tienen que ser, porque nuestra facultad de obstetricia de nosotros es una facultad como cualquier otra de ciencias de la salud sui generis, ¿no? Donde la cual tenemos la teoría y la práctica. En cuanto, por ejemplo, a la práctica, los docentes nos tenemos que sumir a evaluar a los alumnos de uno en uno, y en la evaluación, cuando es de uno en uno, es evaluar las competencias que tiene cada uno de ellos en las diferentes asignaturas que pueda darse para la formación profesional del estudiante de obstetricia, ¿no? Entonces, en ese sentido, como le acabo de mencionar, en la época de la pandemia, porque mi trabajo fue en el 2020, la evaluación, lamentablemente nuestras competencias quizás no se hayan cumplido al 100% como quisiéramos, ¿no? Por el mismo hecho de no haber tenido cercanía, ni mucho menos de hacer asistencia a nivel de hospitales, a nivel de, nosotros en nuestra universidad, de nuestra región, tenemos una clínica de simulación que es muy buen equipada, está bien equipado, y tampoco hemos podido asistir ahí, ¿no? Entonces, por la misma pandemia que nos han dado, pues, los momentos de confinamiento y todas esas cosas, entonces, eso ha sido quizás una atenuante en desventaja, quizás en bien del estudiante, ¿no? Entonces, sus habilidades y sus destrezas quizás no sean las más correctas en ese año, y el proceso de enseñanza-aprendizaje pues también ha tenido sus deficiencias. En ese sentido podría dar la respuesta, quizás haya cubierto, o si quisiera una réplica de repente no hay problema, podría responderlas, no hay problema. Bien, muchas gracias. Bien, vamos a dar paso a nuestra última ponente del día de hoy. Es la doctora Isia Verano. Ella es artista visual, investigadora y activista femenina, licenciada en arte, convención en escultura y magistra en estudios de género por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con sumo interés laboral en ámbitos educacionales y derechos humanos, que vinculan el arte como una herramienta política importante para la promoción de bienestar, así como en investigación en arte, género y diversidad sexual. Esto último beneficiado por la experiencia previa y manejo de recursos de investigación cualitativa en el ámbito de arte y de las ciencias sociales. El día de hoy, ella nos va a compartir el tema denominado Nuevas narrativas del arte contemporáneo a partir del bordado de arpillería en Lima, procesos artísticos colaborativos de creación entre mujeres arpilleras y artistas. Muy bien, le damos la bienvenida y dejamos el uso de la palabra. Muchas gracias. Antes de empezar, igual quería agradecer por un lado a la Red Peruana de Universidades y también a Mitzi y a Andrés, que han tenido, digamos, la oportunidad también de exponer en este espacio. Yo estoy muy contenta de compartirlo con ustedes, ¿no? Y con las personas que están hoy día aquí. Como ha mencionado, yo ya voy a compartirles este proyecto de investigación. Voy a compartir pantalla para la presentación. Como yo me incorporé más o menos en reemplazo a la profesora Lucía Wong, es que tengo un material personal hecho personalmente, entonces, o sea, por mi cuenta, no con la plantilla, pero igual creo que más o menos sigue digamos, el orden. Bueno, para recordar el título, trata sobre nuevas narrativas en el arte contemporáneo a partir del bordado de arpillería en Lima.
Y bueno, tiene que ver con generar espacios, ¿no? Y de estos procesos artísticos más colaborativos de creación entre mujeres arpilleras y artistas. Quería también empezar comentándoles quiénes participamos del proyecto. Un poco ahí pueden darse cuenta dónde estoy yo. Este es un bordado, un retrato que hizo una de las arpilleras, maestras arpilleras, en este caso Zoila, que nos retrató justo al inicio de este proyecto, y me pareció muy bonito también empezarlo dando cuenta un poco de ese trabajo. Y de izquierda a derecha estamos tanto el profesor Lucía Wong, Ángela Torrejón, artista visual, licenciada en pintura, soy yo, que ya me presentaron. También está Zoila, Aide y Silvia, ¿no? Y bueno, a lo largo de la presentación también nos van a ir acompañando imágenes de nosotras, ¿no? Y lo que hemos venido haciendo en este proyecto que aún se encuentra en proceso. Para un poco contextualizar a qué nos referimos con la técnica de la arpillería, en este caso la arpillería es un lenguaje visual, ¿no? Que se caracteriza por este bordado en relieve. Y en este caso estoy colocando aquí un mural, ¿no? De arpillera que fue realizado con motivo, ¿no? De las fiestas navideñas del año pasado, que fue realizado por los artistas de Pamplona Artex, a las que pertenecen las maestras arpilleras que trabajan en este proyecto con nosotras. Y solo para un poco poner en escala qué tan grande es este mural, ¿no? En su totalidad, pues acá, por ejemplo, ellas se encuentran trabajando solo un fragmento, ¿no? Un poco para que tengan una idea de la magnitud y la capacidad expansiva que tienen ese tipo de trabajo, ¿no? Y bueno, para dar un poco atisbo a cuáles son las características que suelen representar ese tipo de lenguaje, ¿no? Del bordado, del arte textil, es que hay un uso, ¿no? Compositivo bien interesante, saturado de los colores, ¿no? En este caso, aquellos que representan en este caso, por ejemplo, las regiones de nuestro país, ¿no? Por ejemplo, el más verdor corresponde de repente a la parte de la selva, ¿no? Acá hay de repente la representación de cerros, un tipo de fauna particular, ¿no? Y también construcciones que corresponden a la sierra, y de repente también acá hay representaciones más cercanas a la costa, ¿no? Por ahí tapa un poquito de repente eso, pero acá justo hay un fragmento en el que las arpilleras en este gran mural generan como un pequeño resquicio, ¿no? Un espacio para poder autorrepresentarse, ¿no? Que justamente es el taller de arpillería que se encuentra en una zona también de la costa. Sobre este proyecto de investigación-creación, un poco surge, o sea, un poco para poner en plano el problema y el estado del arte y toda esta indagación y problematización previa que tuvimos para poder abordarlo, es que surge por un reconocimiento e interés sobre la situación actual del arte textil, en particular del caso de la arpillería realizado por las mujeres, ¿no? Que habíamos comentado de esta colectiva artesanal de Pamplona Artex, ¿no? En este caso, Aide, Zoila y Silvia, ¿no? Y encontramos que esta situación en principio se caracteriza por, digamos, el valor diferenciado de la arpillería, en contraste, ¿no? Con de repente otros lenguajes visuales más relacionados con el arte, ¿no? Y otras disciplinas artísticas, ¿no? Si bien, digamos, la diferencia entre arte y artesanía polarizada ha ido cambiando en el tiempo, es decir, vemos discursos, ¿no? Y también iniciativas que tratan de, digamos, otorgarle un valor a la artesanía más allá, ¿no? De productos, ¿no? Sino darle otro tipo de valor de repente más hacia lo subjetivo, ¿no? Igual esto no necesariamente impacta en la vida de quienes producen ese tipo de producciones estéticas, visuales, ¿no? Entonces, ahí como que un poco entendíamos que había todavía un poco esta situación más jerárquica entre unas producciones y otras, ¿no? Asimismo, encontramos que los temas abordados en la producción de la arpillería están delimitados, ¿no? Un poco constreñidos, ¿no? Por el gusto comercial, ¿no? Muchas de las mujeres que practican la arpillería, ¿no? Aprenden esta técnica un poco como para poder, digamos, solventarse económicamente, ¿no? Probablemente muchas de ellas hubieran querido estudiar otro tipo de cosas, ¿no? Pero por diferentes factores
propios de las contingencias, ¿no? Es que encuentran de repente en la arpillería una manera de tener un oficio, ¿no? Y poder hacer esa solvencia económica. Entonces están como necesariamente, digamos, sí, como decía, ¿no? Lo que realizan corresponde necesariamente al gusto y no hay un espacio, como decía, para el que de repente puedan abordar temas o intereses particulares, ¿no? Por ello es que las producciones siempre están relacionadas de repente con fiestas, ¿no? Motivos, más, digamos, costumbristas, ¿no? Sí, de ese tipo de estética, ¿no? Y por último, que el arte del textil, como la arpillería, ¿no? Es una labor principalmente femenina, ¿no? No exclusivamente, pero sí es en su mayoría ejercido por esta población. Y al demandar altas cantidades de tiempo, ¿no? Como vimos un poco este mural gigante, ¿no? Pensando en el tiempo que implica este tipo de labor, ¿no? Es que su producción confluye con las horas de dedicación que, por ejemplo, muchas mujeres que se dedican a la arpillería tienen al cuidado, ¿no? El cuidado de sus hogares, sus familias, entre otras, ¿no? Y eso hace también que, por ejemplo, no haya necesariamente una conciliación entre el labor, digamos, de la arpillería, tanto a nivel artístico y comercial, con el cuidado, ¿no? Y más bien es que ellas perciben que hay como una limitación, ¿no? Como decía. Y bueno, luego el reconocimiento de esta situación es que nos planteamos los objetivos, ¿no? Como objetivo general teníamos esta idea de visibilizar nuevas narrativas, ¿no? ¿Qué es lo que desearían contar más allá de lo que usualmente plasman o representan en estas producciones, ¿no? Tanto las mujeres que se dedican a la arpillería como artistas, ¿no? Que en este caso somos la profesora Lucía Wong, Ángela y yo propiamente, ¿no? Igual acá es muy importante apuntalar que nosotras un poco nos basamos también en esta idea que tanto las mujeres arpilleras como nosotras, y viceversa, manejamos un poco el tema de lo textil y también nos consideramos de una manera como todas artistas, ¿no? Porque en conversaciones también, tipo cosas, nociones que de repente nosotros las tenemos más como teóricas, ellas por a nivel intuitivo, por la experiencia, también las conocen, pero de otras maneras, ¿no? Entonces ahí nuestra separación en verdad es nomenclatura y por un tema de reconocimiento, y no tanto porque consideramos que hay tanta distancia entre unas y otras, ¿no? Y es a partir de que, bueno, visibilizar estas narrativas a partir del desarrollo de un laboratorio exploratorio de creación colaborativa, ¿no? Para el desarrollo de estas piezas textiles, artísticas de bordado en relieve y otras técnicas afines que nos sugiere también en la práctica textil. Y como objetivos específicos, tuvimos el de indagar sobre estas narrativas emergentes de este grupo, ¿no? De mujeres artistas y arpilleras, mediante la facilitación de espacios de diálogo y exploración visual principalmente, y también, pues, como un producto, ¿no? de estos encuentros, diálogos, exploración visual, artística, es la producción, ¿no? De representaciones, ¿no? A partir del bordado en relieve, ¿no? Que den cuenta, ¿no? De estas historias personales, estas narrativas. Como metodología, tuvimos como punto de partida el diseño cualitativo, ¿no? Que en principio es bastante amplio, pero por ahí de repente si es que si pudiera mencionar algunas autoras, como Kogan, ¿no? Es que se privilegia en ese tipo de diseño la interacción, ¿no? La interacción que, bueno, si bien ha sido como poco como limitada, ¿no? Por el tema de la pandemia COVID-19, creo que ha sido muy bonito también ver cómo poco a poco estas restricciones, tanto entre nosotras como en general en el contexto, nos ha ido posibilitando generar ese tipo de reuniones en espacios, ¿no? En espacios públicos, como se ve acá Silvia mostrando su trabajo, y una reunión que tuvimos recientemente, ¿no? Y además del diseño como tal, el enfoque del Art-Based Research que nos ayuda a, de repente, no plantear herramientas o instrumentos que sean como, de repente, más textuales, ¿no? Escritas, ¿no? O entrevistas, ¿no? Que suelen ser como las herramientas más tradicionales, sino instrumentos como los espacios de diálogo, ¿no? Espacios de diálogos que además son facilitados por esta interacción más práctica, ¿no? Que es mientras nosotros nos juntamos, sea a bordar,
a tejer o a trabajar en nuestras piezas, vamos conversando, ¿no? Entonces es un trabajo que es una metodología que interrelaciona el diálogo con la práctica artística, ¿no? Y además el enfoque interseccional, y un poco eso también es, digamos, un aporte personal que traje a colación al proyecto, que es que nosotras también teníamos un poco en mente que, pues, mientras que íbamos hablando de nuestras historias personales o cosas que deseáramos contar, iban a salir, digamos, elementos de las experiencias que vivimos como mujeres, ¿no? Y mujeres que pues tenemos proveniencias distintas, hogares distintos, vidas distintas, creencias distintas, ¿no? Entonces, creo que justamente el enfoque interseccional nos ayuda a pensar esas diferencias, no como un elemento disruptor, ¿no? Sí, ¿no? O disruptor, sino más bien como un enfoque que nos ayuda sobre todo a promover la empatía, ¿no? Y en relación al diálogo y a la práctica artística del bordado, de la arpillería que les he mencionado, ¿no? Y entre los hallazgos preliminares que hemos ido como un poco conversando de esta investigación, quería partir un poco con esta cita que dijo Aide, que es digamos, la persona que está aquí, que a mí, y bueno, y lo conversamos mucho, es esto que dijo, ¿no? Luego de que ya habíamos tenido unas 2, 3 sesiones de empezar a hablar estas cosas que de repente queríamos contar, que podríamos representar más allá de lo que de repente estamos acostumbradas, ¿no? Es que ella, ¿no? Apuntaló muy bien luego de escucharnos, ¿no? Que para ella todas vivimos algo diferente, pero a la vez algo parecido, ¿no? Entonces, poco partiendo de esa cita es que empezamos a pensar, ¿no? Que de repente más que nuevas narrativas, es decir, como cosas nuevas, ¿no? En realidad eran historias pendientes, ¿no? Historias de las familias, ¿no? De las madres, de otras mujeres, o sus figuras de cuidado, ¿no? Que, digamos, estaban ahí pendientes por contar y que no había existido de repente hasta el momento para ellas, porque también lo mencionaron, un espacio donde volcar estas cosas, ¿no? Y a partir de este proyecto es que empiezan como a brotar del diálogo y en las mismas piezas, ¿no? Luego que estas historias están relacionadas, como mencionaba, esas experiencias de vida marcadas por el género, pensando también el género no como algo, digamos, fijo, sino también, como mencionaba, desde el enfoque interseccional, como algo que va, como una experiencia que va generando como diferentes matices a partir de las experiencias diferenciadas que tenemos, ¿no? Como decía, sea por el lugar de proveniencia, por el, digamos, sí, por lugar de proveniencia, entre otras cosas, ¿no? Y que estas historias, bueno, en principio ha sido un espacio como de mucha contención a historias que están muy relacionadas por ejemplo, el rapto y el trabajo forzado, ¿no? De ellas siendo muy niñas, siendo obligadas, ¿no? Sea por la migración o por la necesidad a trabajar desde muy niñas en el ámbito doméstico. Por la migración también, ¿no? Muchas de nosotras, por ejemplo, compartíamos que más bien eran nuestras madres, nuestras abuelas que habían tenido que emigrar, ¿no? Que establecerse, ¿no? De alguna manera para que por ahí nosotras podamos de repente tener una vida distinta, ¿no? Asimismo, experiencias que tienen que ver con el machismo permanente, todavía un remanente en el hogar, la violencia de género, y también historias que creo que eran como el punto más entrelazado, que es el trabajo reproductivo, ¿no? Que es en realidad estas labores que ejerzemos sobre el cuidado, independientemente de si tenemos familias propias o no, ¿no? Sino el cuidado sea de repente de los sobrinos, las sobrinas, ¿no? Las personas adultas mayores, o de repente hijos que tienen algunas necesidades particulares, ¿no? Etcétera, ¿no? Y algo que creo que es un poco lo que ya estamos aterrizando, porque ya estamos como en una etapa en la que vamos a pasar a la siguiente etapa de creación ya más colectiva, todavía estamos en una parte de creación individual, es que las experiencias transmitidas en este diálogo, ¿no? Y en esta práctica conjunta, ¿no? De ir conversando y trabajando en nuestros proyectos personales, en este momento, es que en las piezas elaboradas hay un interés común por grabar en la tela esos aprendizajes, consejos, anhelos y luchas, ¿no? Porque creo que
si bien hemos tenido un proceso bien exhaustivo por ir como dialogando, verbalizando historias, no son historias necesariamente felices, no siempre, ¿no? Sino también experiencias muy duras, ¿no? Muy sentidas, ¿no? Todavía muy dolientes, ¿no? Es que también creo que el hecho de volcar esto en el textil, en la tela, ¿no? Y tener como, digamos, este espacio para compartir, o sea, hablar con la tela misma, es que han surgido como muchas, digamos, han surgido muchas cosas, ¿no? Y entre ellas el vínculo que hemos establecido entre nosotras, ¿no? Y para terminar, les dejo un poco con este bordado que hizo Aide sobre quién es, ¿no? Y qué quiere ser, ¿no? Un poco trayendo a colación ese tema de los anhelos, ¿no? Y aquí estamos todas ¿no? para saludarles un poco a quienes están viendo, y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Isia. Qué lindos bordados, ¿no? Qué bonitos, ¿no? Tienen un mensaje, ¿no? Ahí, bien. Felicito, igual que a los expositores anteriores. Muy bien, abrimos la sala de preguntas. ¿Alguien que, por favor, desea realizar alguna pregunta? Bueno, creo que no hay ninguna pregunta. Más bien vamos a dar paso a nuestros tres expositores, ¿no? Para que puedan cada uno de repente en un minuto concluir su participación el día de hoy. Comenzamos por la doctora Mixi. Bueno, quería agradecerle a la comisión, al grupo que está haciendo estos tipos de eventos. Realmente nos permite pues disertar nuestros temas, no quedarse en el escrito y ahí, ¿no? Gracias, como se dice. Entonces, por el contrario, estar a conocer nuestras experiencias en la investigación, nuestros resultados de nuestra investigación. Entonces, eso, agradecerle una vez más a la comisión por hacer estos tipos de eventos. Gracias. Muchas gracias, doctora Mixi. Doctor Andrés León. Me sumo. Me sumo, muchas gracias por la invitación. Ha sido sumamente interesante conocer los proyectos de la doctora Mitzi y de Isa Verano. Y sí, conocer lo que hacen los otros nos alimenta. Gracias. Bien, muchas gracias, doctor Andrés. Isia, por favor, la doctora Isia Verano. Sí, bueno, de igual manera, ¿no? Como sumarme un poco al agradecimiento por el espacio y de repente también resaltar que han sido proyectos muy diversos, ¿no? Entonces creo que eso también motiva que se continúen realizando espacios de esta manera, de esta manera así tan como variada, porque creo que lo que hace es un poco también pensar que las investigaciones se pueden hacer de maneras muy distintas, ¿no? Y movilizar eso también. Gracias. Muchas gracias. Vamos a dar un aplauso virtual para los tres expositores del día de hoy. Felicitaciones por tan buenas iniciativas. Bien, agradecemos a todos por su participación. Continuemos indagando y continuemos, están invitados a todo el programa que tenemos de la semana de investigación. Hasta luego, un abrazo virtual a todos. Gracias, de igual manera. Hasta luego. Gracias. Bueno. ¿Podemos tener la grabación de esto después? Sí, profesor, la grabación va a estar en el YouTube, en el canal de YouTube de la RPU. Todo completo. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor. Gracias. Hasta Para luego. ver nuevamente la grabación. Gracias. Gracias, hasta luego.